En los días en que los jueces gobernaban, hubo una gran hambruna en la tierra de Israel. Era un tiempo de gran incertidumbre y dificultades. El pueblo luchaba por encontrar comida, desesperado por sustentar a sus familias en una tierra plagada de escasez. En el pequeño pueblo de Belén, enclavado en las colinas de Judá, vivía un hombre llamado Elimelech. Era un hombre de linaje noble, casado con Noemi, una mujer de profunda fe. Juntos tuvieron 2 hijos, Mahlón y Quelión. A pesar de los desafíos abrumadores, su familia se aferró a su confianza en el Dios de Israel. Pero a medida que la hambruna se agudizaba, Elimelech se encontró ante una elección imposible. Incapaz de soportar la visión del sufrimiento de su familia, decidió abandonar Belén en busca de una vida mejor. La familia empacó sus pertenencias, se despidió de su hogar y partió hacia el este, rumbo a la tierra de Moab, una región conocida por sus fértiles llanuras y abundantes cosechas. Sin embargo, Moab no era un lugar sin peligros. Estaba habitado por personas que adoraban a dioses extranjeros, y vivir allí planteaba riesgos significativos para la familia. La transición a Moab fue difícil. Todo parecía extraño, las costumbres, el idioma, hasta el aire parecían diferentes. Sin embargo, Elimelech y su familia perseveraron y se adaptaron a su nuevo entorno. Con el tiempo, Mahlón y Quelión se convirtieron en hombres jóvenes y se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Los matrimonios trajeron de vuelta a la familia cierta sensación de normalidad y esperanza. Por un tiempo, parecía que podrían construir un futuro en esta tierra extranjera. Pero pronto llegó la tragedia. Elimelech enfermó y murió, dejando a Noemi viuda en una tierra extraña. Su corazón se rompió al enfrentar el dolor abrumador de perder a su esposo. Sin embargo, por el bien de sus hijos, tuvo que mantenerse fuerte, pero sus pruebas estaban lejos de terminar. En los años siguientes, tanto Mahlón como Quelión también sucumbieron a la enfermedad, dejando a Noemi sola, privada de su esposo y sus hijos. Ahora ella se quedó con 2 nueras, Orfa y Ruth, ambas viudas como ella. Noemi sentía un profundo dolor y su corazón estaba lleno de amargura. Había dejado Belén con un esposo y unos hijos, pero ahora estaba vacía, sin ellos. El peso de su pérdida era insoportable y la idea de quedarse en Moab, una tierra que le había quitado tanto, era demasiado para soportar. Entonces Noemi recibió la noticia de que el Señor había visitado a su pueblo en Belén y les había proporcionado alimentos. Esta noticia fue un rayo de esperanza en su oscuridad, una señal de que tal vez era el momento de regresar a casa. Noemi juntó sus pertenencias y tomó la decisión de abandonar Moab para regresar a la tierra que la había visto nacer, donde podría encontrar algún consuelo entre su gente. Cuando Noemi se disponía a partir, Orfa y Ruth, unidas por el amor y el deber, insistieron en acompañarla. Se pusieron en camino de regreso a Judá, pero durante el viaje, Noemi se volvió hacia ellas con el corazón apesadumbrado. Sabía que el camino que les esperaba sería difícil y que las perspectivas de sus nueras en Israel eran sombrías. Las instó a regresar a las casas de sus madres en Moab, donde podrían encontrar nuevos maridos y reconstruir sus vidas. Noemi las bendijo y oró para que el Señor les mostrara bondad, tal como ellas le habían mostrado a ella. Orfa, después de mucho llorar, besó a Noemi y regresó a Moab. Pero Ruth, llena de determinación, se aferró a Noemi y se negó a separarse de su lado. Noemi trató de persuadir a Ruth una vez más. Mira, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras ella. Pero Ruth, con lágrimas en los ojos y determinación en el corazón, respondió: No me insistas en que te deje o en que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me haga así y aún más, si algo, excepto la muerte, me separa de ti. Noemi, al ver el compromiso inquebrantable de Ruth, no dijo nada más. Juntas las 2 mujeres continuaron su camino hacia Belén, 2 almas unidas por el amor y la pérdida, rumbo a un futuro incierto. Mientras caminaban,
el paisaje empezó a cambiar. De las llanuras de Moab, entraron en las conocidas colinas de Judá. La vista de los campos distantes de Belén despertó en Noemí emociones encontradas. Este era su hogar, pero muchas cosas habían cambiado. Los recuerdos de su vida pasada volvieron a inundarla. Recuerdos de alegría, de familia, de una época anterior a la hambruna y la pérdida. Cuando Noemí y Ruth llegaron a Belén, todo el pueblo se emocionó. Las mujeres del pueblo susurraban entre sí: ¿es esta Noemí? Los años de dolor y adversidades habían hecho mella en su apariencia. Noemí, al oír sus susurros, habló con el corazón lleno de tristeza. No me laméis, Noemí, lamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha tratado con gran amargura. Me fui lena, y el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. ¿Por qué me lamáis, Noemí? Si el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso ha traído sobre mí la calamidad. Ruth permaneció en silencio. Su lealtad a Noemí era inquebrantable. Había dejado todo atrás: su familia, su pueblo y sus dioses, para seguir a Noemí a una tierra extranjera. Ahora en Belén, Ruth era una extranjera. No conocía a nadie y, sin embargo, a pesar de la incertidumbre, había un destello de esperanza en su corazón. Había elegido seguir a Noemí y al Dios de Israel, y confiaba en que esta decisión la llevaría a un nuevo comienzo. El viaje desde Moab hasta Belén había sido largo y arduo, pero la determinación de Ruth no flaqueó. Había decidido dejar atrás todo lo que conocía: su tierra natal, su familia y los dioses de Moab, para seguir a Noemí hacia lo desconocido. Fue una decisión impulsada por el amor, la lealtad y una fe profunda. La historia de Ruth, una historia de compromiso, sacrificio y confianza inquebrantable en Dios, se desarrollaría de maneras que nadie podría haber previsto. Pero por ahora, ella y Noemí estaban al borde de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre y de la promesa de la providencia de Dios. Ruth había decidido en su corazón que su lugar ahora estaba con Noemí y el Dios de Israel. Cuando entraron por las puertas de Belén, los susurros de los habitantes del pueblo resonaron en los oídos de Ruth. Podía percibir su curiosidad, su asombro, al ver a Noemí regresar después de tantos años, acompañada por una mujer extranjera. Pero Ruth no prestó atención a los chismes. Su atención estaba únicamente en Noemí, que todavía se estaba recuperando del peso de sus pérdidas. Noemí, aunque estaba amargada, no había perdido por completo la esperanza. Había regresado a Belén porque creía que todavía podía haber una oportunidad de una vida mejor, aunque fuera pequeña. Sin embargo, sabía que para Ruth, el camino que tenía por delante sería mucho más difícil. Como moabita, Ruth sería vista como una forastera, alguien que no sería fácilmente aceptada en la comunidad unida de Belén. El prejuicio contra los moabitas era profundo y tenía sus raíces en una larga historia de conflicto y enemistad entre sus pueblos. A pesar de esto, Ruth se mantuvo firme en su compromiso con Noemí y con el Dios de Israel. Había hecho una promesa y tenía la intención de cumplirla, sin importar los desafíos que la aguardarán. Pero Ruth también sabía que sobrevivir significaba más que solo tener fe. Significaba encontrar una manera de mantenerse. Noemí, que era demasiado mayor para trabajar, no podía ayudar. Y como no tenía parientes varones que las apoyaran, la responsabilidad de cuidarlas a ambas recaía sobre los hombros de Ruth. Era la época de la cosecha en Belén. Los campos de cebada estaban maduros, listos para la siega. Ruth observó la actividad a su alrededor y tomó una decisión. Iría a los campos a espigar, es decir, a recoger los granos que los segadores habían dejado de cosechar. Era un derecho concedido por la ley de Moisés a los pobres y a los extranjeros. Sin embargo, esta tarea no estaba exenta de riesgos. Ruth sabía que, como moabita, podía enfrentarse a hostilidades o incluso a peligros en los campos. Temprano a la mañana siguiente, Ruth se acercó a Noemí con su plan. «Déjame ir al campo a espigar, en pos de aquel a cuyos ojos halle favor», le dijo con voz firme a pesar de la incertidumbre que la esperaba. Noemí miró a Ruth
y vio la determinación en sus ojos. Sabía que Ruth estaba asumiendo un gran riesgo, pero también sabía que no había otra opción. «Ve, hija mía», respondió Noemí, poniendo su fe en que el Señor protegería a Ruth en su viaje. Con la bendición de Noemí, Ruth partió hacia los campos. El sol apenas comenzaba a salir, arrojando un resplandor dorado sobre las ondulantes colinas de Belén. Ruth caminó con un propósito, sus pasos guiados por la fe. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, se encontró en un campo donde los segadores ya estaban trabajando arduamente, cortando la cebada y haciéndola en gavillas. Ruth los observó por un momento y luego comenzó humildemente su tarea. Mantenía una distancia respetuosa de los segadores, avanzaba con cautela y recogía los tallos de cebada que se habían caído o que no habían tocado. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, impulsados por el conocimiento de que cada puñado de grano significaría otra comida para ella y Noemí. A medida que avanzaba la mañana, la presencia de Ruth en el campo no pasó desapercibida. Los segadores la miraban de vez en cuando, algunos con curiosidad, otros con sospecha. Pero Ruth seguía concentrada en su trabajo, con el corazón firme en la oración de encontrar el favor del terrateniente. Ruth no sabía que sus oraciones estaban a punto de ser respondidas de maneras que nunca hubiera imaginado. Ruth trabajó incansablemente bajo el sol ardiente, con las manos firmes mientras recogía los restos de cebada. El trabajo era agotador, pero su determinación la mantuvo en marcha. Se había comprometido con Noemí, y aunque el trabajo era humilde, era un paso hacia el cumplimiento de esa promesa. Cada tallo de grano que recogía era una pequeña victoria, un testimonio de su perseverancia. A medida que avanzaba el día, Ruth notó que una figura se acercaba desde lejos. El hombre caminaba con determinación, escudriñando el campo con la mirada. Era evidente que era importante, y los segadores lo notaron de inmediato y se enderezaron cuando se acercó. Ruth mantuvo la cabeza gacha, concentrada en su trabajo, pero no pudo evitar sentir el peso de su mirada cuando pasó a su lado. El hombre era Booth, el dueño del campo y pariente del difunto esposo de Noemí, Elimelech. Booth era un hombre de prestigio en Belén, conocido por su integridad y generosidad. Los segadores lo saludaron con respeto, y mientras les hablaba, Ruth no pudo evitar preguntarse por él. No tenía idea de que su vida, y la de Noemí, estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Booth observaba el trabajo que se estaba realizando en sus campos, su mirada se fijó en una mujer extranjera que espigaba silenciosamente detrás de los segadores. Había algo en ella que le llamó la atención. Su diligencia, su tranquila resolución, la forma en que se movía con un propósito. Ella era diferente. Booth se acercó al supervisor de los segadores y le preguntó: «¿Quién es esta joven?». El capataz respondió: «Es la mujer moabita que regresó con Noemí de la tierra de Moab. Ella pidió espigar y juntar entre las gavillas detrás de los segadores. Ella ha estado trabajando sin descanso desde la mañana hasta ahora, con solo un breve descanso». Booth asintió. Su interés se despertó. Había oído la historia del regreso de Noemí y de la mujer moabita, que había demostrado tanta lealtad a su suegra. Pero ver a Ruth allí, trabajando tan incansablemente bajo el sol ardiente, lo conmovió de una manera que no había esperado. Se acercó a donde trabajaba Ruth. Ella levantó la vista cuando él se acercó y su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron. Había bondad en su mirada, una calidez que inmediatamente la tranquilizó. Booth le habló con dulzura. «Escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Quédate cerca de mis doncellas.
Mantén tus ojos en el campo donde están segando y síguelas. No he ordenado a los jóvenes que no te toquen, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe de lo que los jóvenes hayan sacado. Ruth se quedó desconcertada por su bondad. Ella esperaba que la trataran como a una extranjera, pero allí estaba el dueño del campo, que no solo le ofrecía protección, sino también provisión. Ruth se inclinó hasta el suelo y preguntó: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Booz sonrió cálidamente y le aseguró: todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo me ha sido contado en detalle. Cómo dejaste a tu padre y a tu madre, tu tierra natal, y llegaste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te pague por lo que has hecho, y que tu recompensa sea completa de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth se emocionó al oír esas palabras. Había corrido un gran riesgo al ir a Belén, pero ese hombre, Booz, le estaba demostrando una bondad que ella no se había atrevido a esperar. Ella respondió: he hallado gracia ante tus ojos, mi señor, porque me has consolado y has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy una de tus siervas. Su voz tembló levemente, abrumada por su generosidad. Booz le ordenó que permaneciera cerca de sus trabajadores durante toda la cosecha para garantizar su seguridad y bienestar. Incluso le invitó a unirse a ellos para la comida. Ella comió hasta que estuvo saciada y le sobró comida para llevársela a Noemí. Mientras Ruth continuaba espigando en los campos de Booz, un sentimiento de gratitud y esperanza comenzó a crecer dentro de ella. Había llegado a Belén como extranjera, pero ahora sentía que tal vez, en ese lugar, podría encontrar un nuevo hogar, un lugar donde ella y Noemí podrían estar seguras y reconstruir sus vidas. Al día siguiente, Ruth regresó a los campos con el corazón más ligero que desde su llegada a Belén. La bondad que Booz le había demostrado el día anterior la llenó de esperanza y tranquilidad. Tal vez, pensó, ella y Noemí no estaban tan solas como habían temido. Mientras Ruth continuaba con su trabajo, se encontró observando a Booz desde la distancia, observando cómo interactuaba con sus trabajadores, con autoridad firme pero gentil. Booz, a su vez, observaba a Ruth, admiraba su dedicación y humildad, rasgos que contrastaban con las luchas que ella debió haber enfrentado como extranjera en una tierra extraña. Podía ver que ella no solo estaba trabajando para sí misma, sino también para Noemí, asegurándose de que ambos tuvieran suficiente para comer. Al mediodía, Boaz llamó a Ruth para que se uniera a él y a los demás para la comida. Cuando ella se acercó, Boaz le entregó un trozo de pan y la invitó a mojarlo en el vinagre de vino. Ruth aceptó con gratitud y se sentó entre los segadores. Era inusual que un terrateniente invitara a un espigador a compartir la comida, pero Boaz había dejado en claro que Ruth estaba bajo su protección. Mientras comían, Booz le preguntó a Ruth sobre su vida en Moab y qué la había llevado a seguir a Noemí hasta Belén. Ruth habló en voz baja, compartiendo su historia con sinceridad y honestidad. Le contó sobre su profundo amor por su esposo, Malón, y el dolor que había sentido por su muerte. Pero más que eso, habló de su lealtad a Noemí y su creciente fe en el Dios de Israel, una fe que la había llevado a hacer el difícil viaje a Belén, a pesar de los riesgos. Booz escuchó atentamente, y su respeto por Ruth crecía con cada palabra. Podía ver la fuerza y el coraje que se escondían bajo su gentil apariencia. Su compromiso inquebrantable con Noemí lo conmovió profundamente y admiró su capacidad de recuperación. Para él estaba claro que Ruth
no era una mujer cualquiera. Era alguien excepcional, alguien con un corazón lleno de devoción, fe y coraje. Cuando terminó la comida, Booth, un hombre de honor e integridad, dio instrucciones claras a sus trabajadores. Les dijo que permitieran a Ruth espigar incluso entre las gavillas y que no la reprendieran. También les ordenó que sacaran algunas gavillas adicionales de los manojos y las dejaran para que ella las recogiera. De esta manera, Ruth tendría más que suficiente para llevar a casa para Noemí, asegurando así que estuvieran bien provistos. Ruth continuó espigando en los campos de Booz durante las cosechas de cebada y trigo. Cada día traía a casa una provisión abundante de grano, suficiente para sustentarse a sí misma y a Noemí. Cada día que pasaba, el corazón de Ruth se llenaba de gratitud hacia Booz por su bondad y generosidad. Noemí también empezó a notar el cambio en su nuera. Vio cómo se iluminaba el rostro de Ruth cuando hablaba de Booz y cómo su ánimo se había elevado desde su llegada a Belén. El corazón de Noemí, que antes estaba lleno de amargura y dolor, empezó a ablandarse. Tal vez, pensó, el Señor no las había abandonado después de todo. A medida que avanzaba la temporada de cosecha, Noemí pudo ver que Booz se había interesado especialmente por Ruth. Era amable, generoso y, lo que es más importante, un hombre íntegro. Una tarde, después de que Ruth había regresado de los campos cargando otro gran bulto de grano, Noemí sintió que era hora de hablar sobre su futuro. Se dio cuenta de que Booz no solo era un pariente cercano, sino también un pariente redentor, alguien que tenía el derecho de redimir la tierra que había pertenecido a su familia y casarse con Ruth para preservar el linaje familiar. Ruth, hija mía, dijo Noemí mientras estaban sentadas juntas en su pequeña casa, es hora de que te busque un hogar donde estés bien provista. Booz, con quien has trabajado, es pariente nuestro. Esta noche, él estará aventando cebada en la era. Ruth escuchó atentamente, percibiendo el peso de las palabras de Noemí. Había algo serio en su voz, algo que le hizo darse cuenta de que esta conversación era algo más que una cuestión de supervivencia diaria. Noemí continuó dándole instrucciones. Lávate, ponte perfume y ponte tus mejores galas. Luego baja a la era, pero no le digas que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate en dónde está descansando. Luego ve y descúbrele los pies y acuéstate. Él te dirá lo que debes hacer. El corazón de Ruth se aceleró al pensar en lo que Noemí le estaba pidiendo que hiciera. Era una tarea audaz, arriesgada y que requería de un inmenso coraje y confianza. Pero Ruth confiaba plenamente en Noemí, pues sabía que su suegra solo quería lo mejor para ella. Haré lo que tú digas, respondió Ruth con voz firme, a pesar del nerviosismo que se agitaba en su interior. Al caer la noche, Ruth se preparó exactamente como le había indicado Noemí. Se lavó, se vistió con sus mejores ropas y se dirigió a la era, donde Booz estaba aventando cebada. El aire de la tarde era fresco y puro, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo, mientras Ruth se abría paso por los campos. Cuando llegó, vio a Booz sentado con sus trabajadores, comiendo y bebiendo. Ruth esperó en silencio en las sombras, dejándole terminar su comida y acostarse a descansar en el otro extremo del montón de grano. Ruth se acercó a él en silencio, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Le descubrió los pies con cuidado y se acostó a sus pies, esperando en la quietud de la noche. Pasaron las horas y la noche estaba en calma, pero entonces, en medio de la noche, algo sobresaltó a Booz. Se dio vuelta y vio a una mujer acostada a sus pies.
¿Quién eres?, preguntó con voz llena de sorpresa. «Yo soy tu sierva, Ruth», respondió ella con voz suave pero firme. «Extiende la punta de tu manto sobre mí, ya que eres el guardián redentor de nuestra familia». Booz se quedó perplejo por la valentía de Ruth, pero también se sintió profundamente conmovido por su valor y fe. «El Señor te bendiga, hija mía», le dijo. «Esta bondad es mayor que la que demostraste antes. No has corrido tras los hombres más jóvenes, ya sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Toda la gente de mi ciudad sabe que eres una mujer de carácter noble». Booz le aseguró a Ruth que él se ocuparía del asunto, pero también le informó que había otro pariente redentor que era más cercano en relación y que tenía el primer derecho a redimir. Prometió resolver el asunto al día siguiente. Ruth permaneció a los pies de Booz hasta la mañana. Había sido una noche larga, llena de tensión y expectación, pero Ruth sabía que había depositado su confianza en el hombre correcto. Ruth se fue en silencio, antes de que alguien pudiera reconocerla. Booz le había dado 6 medidas de cebada para que se las llevara a Noemí, como señal de sus serias intenciones. Cuando Ruth regresó a casa, Noemí la estaba esperando ansiosamente. Ruth le contó con sinceridad todos los acontecimientos de la noche, y Noemí la escuchó atentamente, con el corazón lleno de alivio y esperanza. «Espera, hija mía», dijo Noemí, «hasta que sepas lo que sucede. El hombre no descansará hasta que el asunto se resuelva hoy». La mañana siguiente al encuentro de Ruth con Booz estuvo llena de expectación. Noemí y Ruth esperaban en su pequeña casa, con el peso de la incertidumbre sobre ellas. Aunque Booz le había asegurado a Ruth que resolvería el asunto, todavía quedaba la pregunta pendiente sobre quién sería el otro pariente redentor, el que tenía el primer derecho a redimir la tierra del difunto esposo de Noemí, Elimelec, y por extensión, a casarse con Ruth. Noemí, sin embargo, seguía confiando en la integridad y la determinación de Booz. A medida que el sol se elevaba en el cielo, la ciudad de Belén comenzó a agitarse. Booz, fiel a su palabra, se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales y los asuntos legales en presencia de los ancianos de la ciudad. La puerta era el centro de la comunidad, donde se tomaban las decisiones que determinaban la vida de la gente. Al llegar a la puerta, Booz vio que pasaba el otro pariente redentor. Lo llamó y le dijo: «Ven acá, amigo mío, y siéntate». El hombre, curioso por la petición de Booz, accedió y se sentó. Booz reunió entonces a 10 de los ancianos de la ciudad para que fueran testigos de los procedimientos, asegurándose de que todo lo que sucediera sería legalmente vinculante. Una vez reunidos todos, Booz se dirigió al otro pariente redentor y le dijo: «Noemí, que ha vuelto de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec. Pensé que debía informarte sobre el asunto y sugerirte que la compres en presencia de estos testigos, aquí en la puerta. Si estás dispuesto a redimirla, hazlo. Pero si no, dímelo para que lo sepa, porque nadie tiene derecho a redimirla excepto tú, y yo soy el siguiente en la fila». El pariente redentor consideró la oferta. La perspectiva de adquirir más tierras le resultó atractiva, y al principio expresó su disposición a redimirlas. Sin embargo, Booz agregó: «El día que compres la tierra de Noemí, adquirirás también a Ruth, la viuda moabita del difunto. Esto es para conservar el nombre del difunto con su propiedad». Esta nueva información hizo reflexionar al pariente redentor. Se dio cuenta de que redimir la tierra también significaría casarse con Ruth. Los hijos que pudieran tener heredarían no solo la tierra, sino también el nombre de la familia de Elimelec,
lo que diluiría su propia herencia. Tras sopesar las consecuencias, decidió rápidamente que el coste era demasiado alto. «No puedo rescatarlo», dijo. «Podría poner en peligro mi propio patrimonio. Rescátelo usted mismo. Yo no puedo hacerlo». En ese momento, el pariente redentor se quitó la sandalia, un acto de renuncia habitual en Israel, y se la entregó a Booz en presencia de los ancianos y los testigos. Este gesto simbólico selló formalmente la transacción, transfiriendo el derecho de redención a Booz. Entonces Booz se puso de pie ante los ancianos y todos los que se habían reunido a la puerta y declaró: «Hoy ustedes son testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quilión y Malón. También he adquirido a Ruth, la viuda moabita de Malón, como mi esposa, para preservar el nombre del muerto con su propiedad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia y de su ciudad natal. Hoy ustedes son testigos». Los ancianos y todo el pueblo que estaba a la puerta respondieron con una bendición: «Somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lía, que juntas formaron la familia de Israel. Que tengas prestigio en Efrata y seas famosa en Belén. Que por la descendencia que el Señor te dé de esta joven, tu familia sea como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Una vez realizada la transacción, Booz no solo había conseguido la tierra, sino que también había tomado a Ruth como esposa. Fue una unión que fue bendecida por la comunidad y por Dios, un testimonio de la generosidad y la integridad de Booz y de la fidelidad de Ruth. Ruth regresó a casa con Noemí y le contó la noticia, con el corazón lleno de gratitud y alegría. Noemí, al enterarse de las acciones de Booz, sintió que su esperanza se había restaurado por completo. El Señor había provisto, no solo para Ruth, sino también para Noemí. Booz había ido más allá de lo que se le exigía, demostrando su generosidad y compromiso con su familia. Mientras Ruth y Noemí se preparaban para el siguiente capítulo de sus vidas, sabían que este matrimonio no era solo el comienzo de una nueva vida para Ruth, sino también la continuación de un legado que un día conduciría al nacimiento de un gran rey. A medida que pasaban los días, la historia de Ruth y Booz se convirtió en algo más que una historia de amor. Fue una historia de redención, de la fidelidad de Dios para proveer a su pueblo y del plan que se estaba desarrollando y que daría forma al futuro de Israel. Noemí comenzó a adaptarse a su nueva realidad. La promesa de un futuro seguro con Booz trajo consigo una sensación de paz y estabilidad que había faltado en sus vidas durante tanto tiempo. Pero para Noemí, esta seguridad era más que una provisión material. También era una oportunidad para asegurarse de que Ruth estaría bien cuidada, no solo en el presente, sino por el resto de su vida. Noemí siempre había sido sabia y llena de recursos, cualidades que la habían ayudado a sortear las muchas dificultades que había enfrentado. Ahora, con el bien de Ruth en mente, Noemí comenzó a considerar cómo podría ayudar a asegurar el futuro de Ruth de una manera que le brindara honor y felicidad a su amada nuera. Aunque Ruth ya había captado la atención de Booz y se había ganado su favor, Noemí sabía que la situación debía abordarse con cuidado. Las costumbres y leyes de su época regían el matrimonio y la propiedad, y Noemí conocía bien estas tradiciones. También comprendía que Booz, siendo un hombre íntegro, no actuaría fuera de los límites de la propiedad. Sin embargo, Noemí sabía que el momento de sus próximos pasos era crucial. Una tarde, mientras estaban sentadas juntas en su casa, Noemí le habló a Ruth con un tono suave, pero decidido. «Hija mía», comenzó, «¿no debería buscarte un hogar donde estés bien provista?»
Ruth miró a Noemí, sintiendo que había algo más en sus palabras. Noemí continuó. Booz, con quien has trabajado. Noemí miró a Ruth y vio que su nuera empezaba a comprender. Noemí continuó. Ahora esto es lo que debes hacer. Lávate, ponte perfume y ponte tus mejores galas. Luego baja a la era, pero no le digas que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Ruth escuchó atentamente, confiando en la sabiduría de Noemí. Noemí explicó más. Cuando él se acueste, fíjate en el lugar donde se acueste. Luego ve y descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá lo que debes hacer. El plan era audaz y exigía mucho coraje y confianza por parte de Ruth. Al descubrir los pies de Booz y acostarse a su lado, Ruth haría un gesto simbólico, pidiéndole que actuara como su pariente redentor, un protector y proveedor. Era una súplica humilde pero poderosa que exigiría que Booz reconociera públicamente sus intenciones hacia Ruth. Ruth asintió con firmeza. Confiaba plenamente en Noemí, pues sabía que el consejo de su suegra provenía de un lugar de amor y de un profundo conocimiento de las costumbres de su pueblo. Haré lo que tú digas, respondió Ruth. Esa noche, mientras la luna arrojaba un resplandor plateado sobre los campos, Ruth se preparó tal como le había indicado Noemí. Se lavó, se puso sus mejores ropas y se ungió con perfume. Su corazón se aceleró mientras se dirigía a la era, donde Booz y los demás trabajadores estaban terminando la jornada de trabajo. Desde lejos, Ruth observó cómo Booz comía y bebía, animado por una cosecha exitosa. Esperó pacientemente en las sombras, sin apartar la mirada de Booz. Cuando llegó el momento adecuado y los hombres habían comenzado a prepararse para pasar la noche, Ruth se acercó en silencio al lugar donde Boaz se había acostado para descansar. El aire era fresco y los sonidos de la noche la rodeaban. El susurro de la cebada, el lejano canto de un búho. El corazón de Ruth latía con fuerza en su pecho cuando llegó al lado de Boaz. Con cuidado, levantó el borde de su manto y descubrió sus pies. Luego, respirando profundamente, se acostó a su lado. Respiró profundamente y se tumbó a sus pies, esperando en la quietud de la noche. En el silencio de las primeras horas de la mañana, Boaz se movió. Tal vez fuera por el frío a sus pies, o tal vez sintió que algo era diferente. De repente, se despertó, sorprendido de encontrar a una mujer acostada allí. ¿Quién eres?, Drenia preguntó con voz llena de sorpresa y preocupación. «Soy tu sierva, Ruth», respondió ella, con voz firme, a pesar de la tensión del momento. «Extiende la punta de tu manto sobre mí, ya que eres el guardián redentor de nuestra familia». La sorpresa inicial de Booz se convirtió rápidamente en admiración al comprender la importancia de las acciones de Ruth. Ella le estaba pidiendo que la tomara bajo su protección para cumplir su papel de pariente redentor. Booz se sintió profundamente conmovido por su humildad y valentía. «El Señor te bendiga, hija mía», dijo Boaz con dulzura. «Esta bondad es mayor que la que demostraste antes. No has corrido tras los hombres más jóvenes, ya sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer de carácter noble». Booz le aseguró a Ruth que resolvería el asunto al día siguiente, aunque también le informó de otro pariente redentor que tenía el derecho prioritario de redimir. Prometió hablar con este hombre y resolver el asunto rápidamente, antes del amanecer. Ruth abandonó la era en silencio, cuidando de no ser vista. Booz, siempre generoso, llenó su manto con 6 medidas de cebada para llevárselas a Noemí, asegurándose de que no regresara con las manos vacías. Cuando Ruth llegó a casa, Noemí esperaba ansiosamente escuchar lo que había sucedido.
Mientras Ruth contaba los acontecimientos de la noche, el rostro de Noemí se iluminó de esperanza. «Espera, hija mía», le aconsejó Noemí, «hasta que sepas lo que sucederá, porque ese hombre no descansará hasta que el asunto quede resuelto hoy». Cuando las primeras luces del alba se extendieron por Belén, Booz ya se dirigía a la puerta de la ciudad. Los acontecimientos de la noche anterior estaban frescos en su mente y sabía que el tiempo era esencial. El asunto de la redención de Ruth y el futuro del linaje de Elimelec debían resolverse ese mismo día. La puerta de la ciudad era el corazón de la vida pública en Belén, un lugar donde se llevaban a cabo transacciones comerciales y asuntos legales en presencia de testigos. Cuando Booz llegó, vio que se acercaba el otro pariente redentor. Este hombre, aunque tenía el primer derecho a redimir la propiedad de Elimelec, no era consciente de todas las implicaciones de esa redención. Booz lo llamó y le dijo: «Ven acá, amigo mío, y siéntate». El hombre, curioso por lo que Boaz tenía que decir, accedió y se sentó. Luego Boaz reunió a 10 de los ancianos de la ciudad para que presenciaran el proceso. Estos miembros respetados de la comunidad se asegurarían de que cualquier decisión que se tomara fuera reconocida como legal y vinculante. Estando todos reunidos, Booz comenzó a explicar la situación. Noemí, que ha vuelto de Moab, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec, explicó Boaz. Pensé que debía informarte sobre el asunto y sugerirte que la compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres rescatarla, hazlo. Pero si no quieres, dímelo para que yo lo sepa. Nadie tiene derecho a hacerlo excepto tú, y yo soy el siguiente en la fila. El pariente redentor consideró la oferta cuidadosamente. La adquisición de más tierras era una propuesta atractiva, pues aumentaría su riqueza y sus posesiones. Sin dudarlo, declaró: «Las rescataré». Pero Booz, conociendo todas las implicaciones de la redención, continuó con los detalles necesarios. «El día que compres la tierra a Noemí, adquirirás también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, para conservar el nombre del difunto con su propiedad». Esta revelación lo cambió todo. El pariente redentor hizo una pausa y frunció el ceño mientras consideraba las consecuencias. Redimir la tierra también significaría tomar a Ruth como su esposa, y cualquier hijo que pudieran tener heredaría la propiedad a nombre de la familia de Elimelec, no de la suya. Esto complicaría su herencia y podría disminuir el legado que pretendía dejarles a sus hijos. Después de un momento de reflexión, el pariente redentor tomó su decisión. «No puedo rescatarlo porque podría poner en peligro mi patrimonio», dijo, renunciando a su derecho. «Rescátalo tú mismo. Yo no puedo hacerlo». En ese momento, el pariente redentor se quitó la sandalia y se la entregó a Booz, un acto habitual en Israel para significar la transferencia de los derechos de redención. Este gesto público, presenciado por los ancianos y el pueblo reunido en la puerta, confirmó que Booz era ahora el legítimo redentor. Delante de los ancianos y de todos los presentes, la voz de Booz sonó clara y fuerte mientras hacía su declaración. «Hoy sois testigos de que he comprado a Noemí todos los bienes de Elimelec, Quilión y Malón. También he adquirido a Ruth, la viuda moabita, por esposa, para preservar el nombre del difunto con sus bienes, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de su ciudad natal. Hoy sois testigos». Los ancianos y el pueblo respondieron con alegría y aprobación, sus voces llenas de bendiciones. «Que el Señor haga que la mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lía, que juntas edificaron la casa de Israel.
que tengas prestigio en Efrata y seas famosa en Belén. Que por la descendencia que el Señor te dé de esta joven, tu familia sea como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Una vez concluida la transacción, Booz había conseguido tanto la tierra como el derecho a casarse con Ruth. Fue un momento de triunfo, no solo para Booz, sino también para Ruth y Noemí. El legado de Elimelec continuaría, y Ruth, la viuda moabita que había demostrado tanta fidelidad y valor, tendría ahora un lugar seguro y honorable en la comunidad de Belén. Booz no perdió tiempo en cumplir su promesa. Fue a ver a Ruth y le informó del resultado exitoso en la puerta de la ciudad. Ruth, que había pasado la mañana esperando ansiosamente con Noemí, sintió una oleada de alivio y gratitud al escuchar las palabras de Booz. Noemí también estaba muy contenta. La amargura que una vez había llenado su corazón fue reemplazada por un profundo sentimiento de gratitud. Había perdido tanto, pero ahora, a través de Ruth y Booz, había recibido una nueva esperanza, un futuro que no se había atrevido a imaginar. Booz y Ruth se casaron pronto en una alegre ceremonia, celebrada por toda la comunidad. Fue una unión bendecida por Dios y honrada por la gente de Belén. Ruth, que había sido extranjera y viuda, ahora se encontraba abrazada por una nueva familia. Su lealtad y amor fueron recompensados con un lugar de honor y respeto. Noemí, que una vez había creído que el Señor la había tratado con amargura, ahora vio el círculo completo de la providencia de Dios. Su corazón se llenó de alegría al ver a Ruth y Booz comenzar su vida juntos. A través de ellos, el legado de su familia continuaría. La gente de Belén se regocijó, porque pudieron ver que el Señor había bendecido a Booz y Ruth. Así, la historia de Ruth, la mujer moabita que llegó a Belén con nada más que fe y lealtad, se convirtió en uno de los relatos más preciados de la redención y la gracia de Dios. A la mañana siguiente de que Booz consiguiera su derecho a casarse con Ruth, el ambiente en Belén estaba lleno de expectación. Los acontecimientos que se habían producido en la puerta de la ciudad habían resuelto los asuntos legales y preparado el terreno para una unión que sería recordada durante generaciones. Pero antes de que la celebración pudiera desarrollarse plenamente, las formalidades de la transacción debían concluirse debidamente. Booz, siempre hombre de integridad, se aseguró de que cada detalle se manejara de acuerdo con las costumbres y leyes de Israel. Regresó a la puerta de la ciudad, donde los ancianos y los testigos del día anterior se habían reunido una vez más. La atmósfera era de solemnidad mezclada con alegría, ya que todos sabían que lo que estaba a punto de concretarse no era solo una cuestión de tierras y matrimonio, sino un profundo acto de redención que impactaría a toda la comunidad. Los ancianos que habían presenciado la declaración de Booz de su intención de redimir la tierra y casarse con Ruth estaban listos para formalizar el acuerdo. El otro pariente redentor que había renunciado a su derecho también estaba presente para confirmar su decisión. La transacción se hizo pública, lo que aseguró que no hubiera dudas sobre su legalidad o su importancia. Booz se puso de pie ante la asamblea y su presencia exigía respeto. Sostenía en la mano la sandalia que le habían entregado el día anterior, símbolo de la transferencia de derechos. Ante la mirada de los testigos, Booz alzó la voz para hablar. Hoy sois testigos de que he comprado a Noemí todas las propiedades de Elimelec, Quilión y Malón. Además, he tomado por esposa a Ruth, la viuda moabita. Booz, habiendo aceptado casarse con Ruth, declaró su intención. Me casaré con esta viuda moabita para preservar el nombre del difunto junto con sus bienes, para que su nombre no se pierda entre su familia ni en su ciudad natal.
Los ancianos, presentes como testigos, asintieron en señal de aprobación. Sus expresiones reflejaban tanto la gravedad como la alegría del momento. Uno de los ancianos se adelantó representando al grupo y ofreció una bendición sobre Booz y Ruth. Nosotros somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que está entrando en tu casa sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron la familia de Israel. Que tengas prestigio en Efrata y seas famosa en Belén. Por medio de la descendencia que el Señor te dé por medio de esta joven, que tu familia sea como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Estas palabras de bendición llenaron el aire, resonaron en la reunión y tocaron los corazones de todos los presentes. Había una sensación de plenitud, un profundo reconocimiento de la mano de Dios obrando en esta unión. Booz no solo había cumplido con su deber como pariente redentor, sino que también había demostrado un profundo compromiso con los valores de justicia, misericordia y amor que se encontraban en el corazón de su fe. Con la transacción confirmada legal y públicamente, Boaz regresó a Ruth y Noemí para compartir la noticia. Ruth, que había esperado ansiosamente, sintió que su corazón se llenaba de emoción cuando Boaz relató los acontecimientos en la puerta de la ciudad. Había temido durante tanto tiempo que su futuro pudiera ser incierto, pero ahora sabía que se convertiría en la esposa de Boaz. Tendría un lugar seguro en su hogar y en la comunidad. El peso de esta revelación fue abrumador, lleno de belleza y gracia. Noemí también se sintió profundamente conmovida. Había visto la mano de Dios guiándola en cada paso de su viaje, desde el momento en que habían salido de Moab hasta ese mismo día. La amargura que una vez había nublado su corazón, ahora se había disipado, reemplazada por un sentimiento abrumador de gratitud y alegría. El nombre de su familia, que ella había temido que se perdiera para siempre, ahora se preservaría a través de Ruth y Booz. La boda de Booz y Ruth se convirtió en una ocasión de alegría, celebrada por toda la comunidad. Los habitantes de Belén, que habían presenciado la transformación de Ruth de una viuda extranjera a un miembro querido de su sociedad, se regocijaron con ella. La unión de Booz y Ruth fue vista como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y de la fuerza del amor y la lealtad. Cuando Ruth se convirtió en la esposa de Booz, no solo fue abrazada por su nuevo esposo, sino también por una nueva familia y un nuevo futuro. Los temores e incertidumbres que antes la habían agobiado fueron reemplazados por un profundo sentido de pertenencia. Ruth había llegado a Belén con nada más que su fe y amor por Noemí, pero ahora tenía la bendición de tener un esposo que la honraba y la apreciaba, y una comunidad que la aceptaba como una de los suyos. Los habitantes de Belén siguieron bendiciendo a Booz y Ruth, invocando los nombres de Raquel y Lea, las matriarcas de Israel. Oraban para que Ruth, como estas mujeres, fuera fecunda y que sus descendientes trajeran honor y bendición a su pueblo. Al poco tiempo, esas oraciones fueron respondidas. Ruth concibió y dio a luz un hijo. El nacimiento de este niño trajo una inmensa alegría, no solo a Ruth y Booz, sino también a Noemí y a todo el pueblo de Belén. El nacimiento del niño fue visto como una señal del continuo favor de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Noemí, que una vez había creído que su vida terminaría en tristeza y amargura, ahora se sentía llena de alegría y agradecimiento. Esta historia, marcada por la fe, la lealtad y el poder redentor del amor, se convirtió en un símbolo de esperanza para los habitantes de Belén y para todos los que la escucharían en las generaciones venideras. Les recordó que, por más oscuro que parezca el camino, las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo
perfecto. La historia de Noemí, que comenzó con tristeza, terminó con alegría. Noemí, que antes estaba afligida y vacía, ahora sostenía a su nieto en sus brazos, con el corazón rebosante de felicidad. Las mujeres de Belén, que antes habían susurrado su compasión por la difícil situación de Noemí, ahora se reunieron para celebrar con ella. Alabaron al Señor diciendo: «Alabado sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin un guardián redentor. Que sea famoso en todo Israel. Él renovará tu vida y te sustentará en tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz». Noemí le puso al niño el nombre de Obed, que significa sirviente. Este nombre reflejaba el papel del niño en la familia, así como su papel en la continuación del linaje de Elimelec. Obed llegaría a ser el padre de Jesé, y Jesé, a su vez, sería el padre de David, el rey más grande que Israel conocería jamás. De esta manera, la historia de Ruth, la mujer moabita que había dejado su tierra natal para seguir a Noemí y abrazar al Dios de Israel, se entrelazó con la historia de la nación misma. La fe, la lealtad y el amor de Ruth no solo redimieron a su familia, sino que también desempeñaron un papel crucial en el plan de Dios para su pueblo. La historia, que comenzó con dolor e incertidumbre, terminó con alegría y plenitud, dejando un legado que resonará a través de los siglos. Ruth, la mujer moabita que había llegado a Belén con nada más que su fe y lealtad, se había convertido en parte integral del linaje de Israel, un linaje que conduciría al rey más grande, el rey David. Mientras Ruth y Booz criaban a su hijo Obed, la gente de Belén se maravillaba de la manera en que Dios había entrelazado sus vidas. Obed creció rodeado del amor y la sabiduría de sus padres, así como de la presencia protectora de Noemí. Desde muy temprana edad, Obed aprendió acerca de los sacrificios y la fe firme que habían llevado a su familia hasta ese punto. No solo le enseñaron la historia de sus antepasados, sino también cómo esa historia era un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Noemí, que alguna vez había temido que el nombre de su familia fuera olvidado, ahora vio que su legado se preservaba a través de Obed. Con su nieto en brazos, Noemí supo que el Señor había restaurado verdaderamente su vida. El hijo que ella había pensado que nunca tendría, la continuación de su linaje familiar, era ahora una realidad. Las mujeres de Belén a menudo comentaban cómo el Señor había bendecido a Noemí a través de Ruth, quien había demostrado ser más valiosa para ella que 7 hijos. A medida que Obed fue creciendo, se hizo conocido como un hombre de carácter, muy parecido a su padre, Booz. Más adelante tendría un hijo llamado Jesé, y Jesé sería el padre de David. El reinado del rey David estaría marcado por las mismas cualidades que habían definido a Ruth y Booz: fidelidad, integridad y una profunda confianza en el Señor. Por medio de David, se cumpliría la promesa de un reino mayor, una promesa que señalaba la llegada del Mesías, Jesucristo. El legado de Ruth no se limitó a los descendientes físicos que dejó, sino al ejemplo de fe y lealtad que encarnó. Su historia se transmitió de generación en generación como un poderoso recordatorio de la capacidad de Dios para redimir incluso las circunstancias más difíciles. También demostró como un solo acto de fe, la decisión de Ruth de seguir a Noemí y al Dios de Israel, podía cambiar el curso de la historia. La gente de Belén nunca olvidó la historia de Ruth. Su vida se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes enfrentaban tiempos difíciles. Un testimonio del hecho de que los planes de Dios a menudo son más grandes de lo que podemos imaginar. El legado de Ruth fue de amor, fe y redención, que finalmente condujo al nacimiento del Salvador del mundo. Al final, la historia de Ruth
no se trataba solo de una viuda moabita que encontró una nueva vida en Israel. Se trataba del poder de la gracia de Dios, la importancia de la fidelidad y cómo Dios puede usar a las personas más improbables para lograr sus propósitos. Ruth, que había sido extranjera en una tierra extraña, se convirtió en madre en Israel y en una figura clave en el linaje del Mesías. Y así, la historia de Ruth, la mujer de carácter noble, continúa inspirando y animando a todos los que la escuchan, recordándonos que el amor de Dios no tiene límites y que Él siempre está trabajando, incluso en las circunstancias más difíciles, para hacer realidad sus buenos propósitos. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si es así, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti